Bueno, el día de hoy vamos a revisar las guías de anemia en enfermedad renal crónica. Mi nombre es la doctora Karen Corpus de la Riva. Yo soy residente de tercer año de medicina interna. Ahora, en cuanto a lo que vamos a ver en esta sesión, vamos a ver una pequeña introducción, después la evaluación del paciente con anemia en enfermedad renal crónica, el uso de hierro, el uso de agentes estimuladores de eritropoyesis y por último un poco acerca de la transfusión de células rojas. A manera de introducción, nada más para recordar crónica, como ya sabemos, es una disminución en la tasa de filtrado glomerular abajo de 60 mililitros. Esta tiene que estar presente por más de 3 meses, así como o también puede haber daños de marcadores de daño renal, como puede ser un ratio albúmina-creatinina mayor de... Ya no te podemos escuchar, Karen. Ya, ok. Mayor de 30 por 3 meses o también la presencia de albuminuria. Y bueno, ya teniendo en cuenta estos criterios, un poco de epidemiología. La verdad es que aquí en México sabemos que no está muy bien, no tenemos muy buenos ensayos en cuanto a epidemiología acerca de enfermedad renal crónica, pero bueno, al menos sabemos que es alrededor del 5 al 10% de la población mexicana. Ahora, en cuanto a la definición de anemia en enfermedad renal crónica, esta no cambia en cuanto a la definición en pacientes que no tienen enfermedad renal. Se define como una hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro en mujeres o menor de 13 gramos por decilitro en hombres. Y bueno, por lo general vamos a encontrar que es una anemia normocítica, normocrómica e hipoproliferativa. Y estos valores también, importante que se van a modificar con la altura, la raza y el estado de fumador. Ahora, tenemos importante destacar, algo importante con la anemia es que esta se va a encontrar de manera más prevalente en cuanto disminuye más la tasa de filtrado. Hay varios estudios grandes que se han hecho. Uno de ellos es el NANES, por sus siglas en inglés, que este estudio evalúa más de 12,000 personas con enfermedad renal crónica y bueno, tenemos que en este se encontró una prevalencia hasta el 15%. Después de esto, este grupo los divide en cuanto al estadio clínico del 1 al 5 y bueno, como podemos ver en la tabla, la prevalencia de anemia por enfermedad renal va a ir aumentando en cuanto baja la tasa de filtrado, encontrando hasta la mitad de los pacientes que van a tener una tasa de filtrado estadio clínico 4, hasta la mitad de los pacientes van a presentar anemia. También este estudio trató de reportar cuántos pacientes de estos llevan tratamiento de la enfermedad anemia y bueno, se encontró que es un muy bajo porcentaje. Entre ellos en estadio clínico 1, solo el 12% de los pacientes, en el 2 el 16%, y en los estadios donde es más prevalente se reportaba solamente 1 de cada 5 personas, o en el estadio clínico sí era un poco más, el 43%. Ahora, hablando acerca de la fisiopatología, aquí esto se sobrepuso al texto, pero bueno, hablando de la fisiopatología, importante nada más recordar que la eritropoyesis se va a producir, ya que se van a producir más de 2 a 3 millones de eritrocitos por segundo, y bueno, estos eritrocitos van a venir de progenitores de la médula ósea, los cuales van a ser estimulados por las unidades formadoras de colonias, que estas van a ser sensibles a la eritropoyetina. Esta van a tener un receptor a la cual se va a unir y bueno, de esta manera va a estimular la eritropoyesis. Sabemos que en los enfermos renales crónicos la eritropoyetina, el riñón es en donde mayormente se secreta una pequeña parte en el hígado. Entonces, al haber una disminución en la tasa, un daño renal, bueno, pues va a haber una disminución en la secreción de eritropoyetina y por consiguiente una disminución en la eritropoyesis. Hay varios factores que intervienen en cuanto a la fisiopatología, no solamente la disminución de la eritropoyetina. Tenemos, por ejemplo, que en la enfermedad renal crónica, en sí es una enfermedad inflamatoria, en la cual se van a ver aumentados las cifras de hepcidina, y esto va a llevar a una disminución en la absorción de hierro a nivel duodenal, y por lo tanto una disminución pues en el hierro sérico.
También entre otras causas tenemos pues el simple hecho de que estos pacientes se encuentran en catabolismo o que la misma uremia provoca que los pacientes tengan un sabor metálico con disminución de la ingesta, y esto también puede alterar sobre todo a nivel de anemia por ferropenia, ya que no consumen pues los alimentos adecuados. Entonces tenemos diferentes causas que van a llevar a que el paciente enfermo renal crónico desarrolle anemia. Igual en esto también un poco sintetizado, lo del aumento de la hepcidina, que va a disminuir la absorción a nivel duodenal, la eritropoyetina, que va a también disminuir la síntesis en la médula ósea. La uremia también contribuye a que los eritrocitos tengan una vida media disminuida. Y bueno, entre otros factores puede ser también deficiencia de otras vitaminas como vitamina B12, folatos, condiciones comórbidas como mieloma o hemólisis que se producen en pacientes que tienen terapia de reemplazo renal. Ya después de la fisiopatología, ahora sí vamos a enfocarnos en las guías de práctica clínica. Estas guías son de la CADIGO del 2012, ya tienen varios años, son las últimas que han salido acerca de anemia. Y bueno, tienen diferentes puntos a tratar. El primero va a ser la evaluación diagnóstico y posteriormente el tratamiento con las 3 opciones que tenemos. En cuanto a la evaluación del paciente, tenemos que es importante evaluarlo de manera periódica, dado que se ha visto que en ausencia del uso de agentes estimuladores o a menudo que no se lleva un seguimiento de estos pacientes, pues la hemoglobina tiende a tener una disminución gradual con el tiempo conforme baja la tasa de filtrado. Y en pacientes en los que sabemos que tienen una función renal estable, al presentar anemia, esto nos debe orientar hacia un nuevo problema que esté causando esta pérdida, ya sea algún sangrado de tubo digestivo, alguna deficiencia de vitaminas, deficiencia de hierro, que no sea propiamente por la síntesis de eritropoyetina. La evaluación de estos pacientes debe incluir primero una biometría hemática completa. Aquí pues vamos a ver el corte de hemoglobina menor de 12, menor de 13, dependiendo del sexo, para poder confirmar que se trata de anemia. En la biometría hemática también vamos a encontrar pues los volúmenes, que como ya mencioné, por lo general es una anemia normocítica, normocrómica, pero bueno, puede ser variable. Además de esto, se pide un conteo absoluto de reticulocitos porque también la anemia de enfermedad renal crónica es una anemia hiporregenerativa y bueno, esto nos puede orientar a que esta sea la causa de la anemia de nuestro paciente. Se piden niveles de ferritina y saturación de transferrina en todos los pacientes para valorar si tienen deficiencia de hierro y dar tratamiento si tienen esta carencia. Entre otros estudios de laboratorio se solicitan también niveles de vitamina B12 y folatos y bueno, pruebas adicionales en el caso de que, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica se evidencie que tienen una ferritina por abajo de 200, 300, pero que sean unos pacientes que están hospitalizados con un proceso inflamatorio subyacente. Bueno, a veces no es muy confiable estos niveles de ferritina, por lo que se puede solicitar, por ejemplo, la proteína C reactiva, que esta nos va a hablar de que si hay un proceso que esté interfiriendo con los niveles de ferritina y si podemos guiarnos o no acerca de si ese nivel está alterado por el proceso, ya sea de la hospitalización del paciente. Y bueno, entre otras pruebas adicionales, hemoglobinopatías o en busca de parásitos cuando sospechamos de alguna también anemia por alteración en la absorción que puede estar alterado por estos. Y bueno, este nada más es un pequeño esquema acerca del diagnóstico. Paciente de enfermedad renal crónica, se evalúa la hemoglobina, si cumple con las cifras para anemia, después se hace lo que es la biometría hemática completa, el perfil de hierro. Si tiene déficit de hierro, se va a evaluar las causas. Hay que buscar si nuestro paciente tiene un sangrado de tubo digestivo. En mujeres, si todavía están con la menstruación, bueno, esta puede ser la principal causa. Y si no es el caso, tenemos que buscar pues otras causas de sangrado de tubo digestivo, que sea un sangrado de tubo digestivo, perdón, sobre todo. Y si no tiene deficiencia de hierro nuestro paciente, bueno, el siguiente paso es tratar con eritropoyetina si cumple con algunos criterios que vamos a revisar más adelante.
Ahora, las guías nos recomiendan para el screening de estos pacientes diferente, que sea de tiempo diferente en cuanto a qué estadio se encuentran. De esta manera resumida, si los pacientes tienen anemia, que diga, no tienen anemia, si están en una etapa clínica 3, se recomienda que sea de manera anual, una biometría hemática. Si se encuentran en etapa clínica 4 o 5, pero que no están en terapia de reemplazo renal, se recomienda que se haga tamizaje 2 veces al año. Y si son pacientes que ya están con terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis o hemodiálisis, que sea cada 3 meses. Un poco diferente en cuanto a los pacientes que ya tienen el diagnóstico de anemia, está en estadio clínico 3 a 5 y 5 en diálisis peritoneal, es cada 3 meses estar solicitando estas pruebas. Y en etapa 5, que están con hemodiálisis, es de manera mensual, ya que estos pacientes tienden a tener niveles más disminuidos de hemoglobina, entonces es de manera un poquito más periódica. Ahora, ya teniendo en cuenta el abordaje de nuestros pacientes, ya haciendo el diagnóstico de anemia y buscando, haciéndoles el tamizaje, bueno, tenemos diferentes terapias. Una de ellas es el uso de hierro. Las guías recomiendan que se inicie hierro a los pacientes que tengan un nivel de ferritina sérica por abajo de 500 miligramos por litro o que tengan una saturación de transferrina de menos del 30%. No se ha visto en cuanto mejoría a tratar a pacientes con niveles de ferritina elevados. Se ha visto incluso que hay mayores tasas de complicaciones, entonces por eso es que no se recomienda tratar a pacientes con un umbral más alto. Y bueno, las metas que vamos a tener, que vamos a tratar de llevar a nuestros pacientes, es dependiendo de si se encuentra con terapia o no terapia de reemplazo renal y con cuál de estas se encuentra. En pacientes en quienes no se encuentra en coterapia o pacientes con diálisis, los niveles de ferritina que tenemos que buscar son mayores de 100. En pacientes con hemodiálisis que sean mayor de 200 y que en estos pacientes también se buscan alcanzar niveles de saturación de transferrina del 20 al 40%. Y bueno, antes de empezar el tratamiento con hierro es importante, obviamente, individualizar, hablar con el paciente acerca de los beneficios, los riesgos que tiene esta terapia y de esta manera pues individualizar y poder sugerir a nuestros pacientes el tratamiento, así como también se debe excluir la presencia de que se encuentre con una infección activa. No se ha encontrado muy bien la causa de por qué se ha visto que los pacientes que tienen una infección activa y que se les da tratamiento con hierro tienden a pues empeorar esta infección. Esto mencionan en algunas partes que es porque el hierro trabaja como un substrato para las bacterias, virus, parásitos, pero bueno, no está muy bien definido y pues estas son las recomendaciones que dan las guías. Ahora, ¿en qué nos va a ayudar la suplementación con hierro? Primero, pues va a haber una corrección del déficit de hierro que tiene el paciente. Nos ayuda para reducir la severidad de la anemia. En los pacientes en los que ya se están tratando con análogos de estimulantes, va a aumentar los niveles de hemoglobina al agregar hierro a la terapia, así como también se pueden disminuir las dosis de estos agentes. Y bueno, en pacientes que ya están con esta terapia de estimulantes de la eritropoiesis, la suplementación con hierro ayuda a prevenir que se desarrolle ferropenia posteriormente. Tenemos entre las ventajas de dar hierro oral es que es económico, está fácilmente disponible, no requiere un acceso intravenoso y por lo general no se asocia a efectos adversos graves. Las dosis recomendadas son de 100 a 200 miligramos de hierro elemental al día. Y bueno, esto para nosotros prescribir nuestro tratamiento vamos a tener que, hay varias formulaciones y es importante conocer cuánto hierro elemental tiene cada una de estas para poder prescribir las tabletas necesarias que nuestro paciente necesita al día. Y bueno, también mencionan las guías que si no se cumplen los objetivos de un aumento en la hemoglobina en un curso de 1 a 3 meses con tratamiento de hierro oral, es apropiado considerar el cambio o agregar hierro intravenoso a la terapia. Entre los efectos más comunes que van a reportar los pacientes son sobre todo gastrointestinales y bueno, esto sí tiende a limitar la adherencia.
Además de que también la presentación oral va a tener una absorción muy variable, entonces tenemos esos desventajas en cuanto a la terapia con hierro oral. Y bueno, estas tablas nos dicen cuánto hierro elemental tienen por dosis cada una de las presentaciones. Por ejemplo, el sulfato de hierro. Este es un comprimido que tiene 105 miligramos, entonces estas nada más se necesitarían pues aproximadamente 2 tabletas al día para cumplir con los requerimientos que se necesitan. Y bueno, importante nada más tener ahí guardadas estas tablas para saber la cantidad de hierro elemental. Igual, esto también es una tabla donde nos habla, donde nos dice cuánto hierro elemental tienen las tabletas y aquí también nos dan recomendaciones acerca de la dosis y también situaciones especiales a la hora de tomar estos medicamentos. Por ejemplo, el gluconato ferroso nos recomiendan que se debe de tomar con el estómago vacío y también se puede beneficiar de la adición de vitamina C para mejorar la absorción y necesita un ambiente ácido en estómago para que se pueda absorber de buena manera, por lo tanto, recomiendan que no se utilicen al mismo par que los inhibidores de bomba de protones. Y otros ejemplos de estos es el citrato, por ejemplo, férrico, y esta, por ejemplo, a diferencia del gluconato ferroso, este sí se puede administrar con pacientes que requieran de esta terapia con IVPs. Ahora, ya después hablando del hierro intravenoso, en este tenemos que hay dos enfoques que se utilizan. Uno es la reposición periódica y otro es el tratamiento de mantenimiento. La reposición periódica va a consistir de una serie de dosis de hierro intravenoso que se administran de forma episódica para reponer las reservas de hierro. Y el tratamiento de mantenimiento son dosis más pequeñas administradas pero a intervalos regulares, por ejemplo, cada 3 días. Y bueno, esto también para mantener pues las pruebas del estado de hierro dentro de límites específicos. Algo a considerar en el hierro intravenoso, así como ya vimos con el hierro vía oral las ventajas, es que el hierro intravenoso, por lo general los pacientes lo prefieren ya que suele tener mayor adherencia, por lo mismo que se puede dar de manera periódica una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, dependiendo de las necesidades del paciente. Por lo tanto, hay una mayor adherencia, en cambio que las pastillas, que pues son tabletas que se tienen que estar tomando de manera diaria, por lo general. También va a tener dentro de las ventajas que tiene una corrección más rápida de hierro, sobre todo pues en situaciones especiales donde pacientes internados, aquí podemos pues ofrecerles esta terapia ya que se encuentran en hospitalización con vías intravenosas, que ya no va a ser necesario canalizar a los pacientes, se suele preferir también durante la hospitalización. Y bueno, algunas de las desventajas que tiene el hierro, pues sabemos que es más costoso a comparación del hierro vía oral. Y las dosis recomendadas en cuanto al hierro intravenoso, estas se calculan según la fórmula de Ganzoni. Eso es para calcular el déficit total de hierro corporal. Y bueno, la fórmula consiste en multiplicar el peso corporal del paciente por 2.3 por la eficiencia de hemoglobina, que esta va a ser el nivel de hemoglobina que queremos en el paciente menos el nivel de hemoglobina que tiene el paciente. A esto se le van a agregar 500 a 1000 miligramos de hierro y esto para las reservas de hierro, para volver a abastecer las reservas de hierro. Después de dar este tratamiento con hierro intravenoso, se recomienda que niveles de ferritina y de saturación de transferrina se midan hasta al menos una semana después de la dosis previa de hierro. Y bueno, también importante conocer las formulaciones que tenemos de hierro intravenoso y sobre todo también es importante conocer las dosis, qué infusión debe tener cada una. Por ejemplo, aquí en el Metropolitano creo que el único que tenemos disponible es el hierro Extran. Entonces, este hierro debe de tener una dosis de 2 a 6 horas. Y bueno, varía en cuanto a las presentaciones. El gluconato ferroso se recomienda que se pase 2.5 miligramos por minuto, así como pues diferentes para no mencionar todos.
al menos como los más utilizados. Y las dosis que se recomiendan, los miligramos que se recomiendan en cada dosis. En gluconato ferroso, por lo general se da una dosis de 125 miligramos. En el hierro dextran se recomienda 100 miligramos, pero bueno, va variando en cuanto al déficit de hierro total del paciente. Y igual otra tabla que nos presenta también las formulaciones, el tiempo de infusión por dosis y cuánto es lo máximo que se sugiere dar de miligramos en cada infusión. Ahora, en esta presentación de hierro tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios que puede tener el paciente. Entre los más frecuentes se encuentran náuseas, vómito, prurito y dolor de cabeza. Pero también es importante saber que la administración de hierro intravenoso se puede asociar a efectos adversos más graves, como puede ser hipotensión, disnea o anafilaxia. Entonces, se recomienda que en estos pacientes se encuentren monitorizados, al menos durante los primeros 60 minutos después de la infusión. Se recomienda que sea en un ambiente, en una hospitalización, si se puede, y que se disponga de instalaciones con reanimación y personal capacitado en dado caso de que el paciente presente alguno de estos eventos adversos. Y así como mencioné al inicio del manejo con hierro, pues se sugiere que se evite en pacientes que se conoce que tienen infecciones sistémicas activas. Hablando un poquito de qué es lo que debemos de hacer a la hora de que nuestro paciente presente una reacción adversa al hierro. Bueno, esta tabla me gustó porque viene como muy enfocada. Por ejemplo, si el paciente tiene efectos como náusea, mareo, que son efectos menores, bueno, aquí se sugiere que se deje en stand-by la infusión al menos por 15 minutos. Ya después, si el paciente presenta mejoría de los síntomas, bueno, se vuelve a reiniciar. Infusión debe disminuirse del 25 al 50%. Una reacción severa, se debe de suspender la infusión, se deben de saturación, se debe de valorar el estado hídrico y si llega a tener alguna reacción como anafilaxia, bueno, pues aquí se utiliza la adrenalina intramuscular. Ya después pasando al uso las guías nos dan ciertas recomendaciones. Primero, antes de iniciar esta terapia, tenemos que abordar todas las causas corregibles de anemia antes de iniciar. Para eso, como mencioné al inicio, se tiene que evaluar el estado de hierro con ferritina y saturación de transferrina para corregir antes si hay ferropenia, antes de iniciar esta terapia, así como algunas otras causas que pueden ser sangrado de tubo digestivo, deficiencias de otras vitaminas. Después de haber abordado y de haber descartado otras causas de anemia, bueno, se deben ofrecer a los pacientes este tratamiento. Beneficios de esta terapia, que por lo general, pues terapia a grandes rasgos es que disminuye las transfusiones de sangre, va a disminuir los síntomas relacionados con la anemia y bueno, esto se debe de platicar con el paciente. Esta terapia también tenemos que tener precaución, las guías recomiendan que no sea de primera línea, al menos en pacientes en quienes se así como también con pacientes que han neoplasia antigua, ya que se ha visto, se han encontrado que hay un aumento en la mortalidad en estos pacientes. No se sabe tampoco muy bien cuál es la causa, pero bueno, se ha encontrado en diferentes estudios, por lo que las guías pues no lo recomiendan como manejo de primera línea o dejarlo ya en caso de que no haya otros tratamientos disponibles para los pacientes. Ahora, ¿cuándo vamos a iniciar? ¿Cuándo vamos a ofrecer estos agentes? Recomiendan que sea en enfermedad renal crónica que no se encuentre en terapia de reemplazo renal cuando la hemoglobina se encuentre alrededor de 10 gramos por decilitro.
Aquí obviamente pues hay que individualizar, también se va a basar en cuanto a cómo es la tasa de caída de la concentración de hemoglobina, respuesta previa si el paciente ya se le había dado terapia con hierro y cómo respondió a esto. Si no respondió, pues es un paciente que se ha buscado otras terapias, por lo tanto en estos pudiera ser una buena opción. El riesgo de que el paciente en ese momento necesite una transfusión, bueno, aquí también no sería como de primera línea, sería la transfusión y ya después valorar el inicio de estos agentes. Y bueno, los riesgos relacionados con la administración de esta terapia, que sobre todo en los riesgos tenemos accidentes de trombosis, sobre todo. Entonces, por eso no es recomendable en los pacientes que ya han tenido este antecedente. En los pacientes en los que se encuentran ya con terapia de reemplazo renal en estadio clínico 5, por lo general se recomienda iniciar la terapia para evitar que la hemoglobina caiga por debajo de 9 miligramos. Entonces, en términos generales, un paciente con hemoglobina de 9 a 10 es cuando uno debe de platicar acerca del inicio de los agentes. Y no se sugiere que se utilicen en pacientes que tienen una hemoglobina mayor de 10 o cuando se quiere mantener mayor de 11.5 la hemoglobina, ya que no se ha visto que haya diferencias en cuanto a mortalidad o enlaces cardiovasculares, tener una hemoglobina más alta. En cuanto a, tenemos dos diferentes terapias. Una es la terapia inicial y otra es la terapia de mantenimiento. Cuanto a la dosis inicial, bueno, se va a determinar dependiendo de la concentración de hemoglobina que tenga el paciente, el peso y las circunstancias clínicas. Por lo general, tenemos estas tres opciones. La epoyetina alfa o beta, esta generalmente se inicia a una dosis de 20 a 50 unidades por kilo y estas dosis se dan 3 veces por semana. Cuando no hay un aumento ideal de la hemoglobina, se debe valorar aumentarse cada 4 semanas, no se recomienda antes. Y bueno, se aumenta en una dosis semanal, se agrega una dosis semanal de 20 unidades por kilo. Entonces, esta se divide entre las 3 veces al día que se utiliza esta terapia. Y en cuanto a la darbepoetina alfa, esta se recomienda iniciar con 0.45 miligramos por kilo, si es una dosis semanal. Esta, en diferencia de la epoyetina alfa, se puede administrar de manera subcutánea o intravenosa y también se puede administrar de manera cada 2 semanas y esta dosis, si se prefiere cada 2 semanas, es de 0.75 miligramos por kilo y solamente es por administración subcutánea. Y bueno, tenemos entre otras opciones Cera, que es por las siglas en inglés, que es 0.6 miligramos por kilo cada 2 semanas para pacientes que no están con terapia o también para pacientes con sin terapia o con terapia en estadio clínico 5 y es 1.2 miligramos por kilo una vez cada 4 semanas. Entonces esta terapia es a veces un poquito pues con mayor adherencia para los pacientes, ya que son semanales, dosis semanales, incluso pues la última que es cada 4 semanas. Por lo general se prefiere a diferencia de la terapia con hierro. Y bueno, vamos a vigilar que el paciente, vamos a tomar estudios de laboratorio de control, una biometría hemática, y si vemos que la hemoglobina aumenta o se acerca a 11.5 gramos, las guías, perdón, es que debe de reducirse la dosis en por ciento. Y no se pudo, pero bueno, se debe de buscar que haya un aumento para saber que estamos con las dosis adecuadas y si no, pues buscar los cambios que necesite el paciente. Ahora, como algunas recomendaciones en situaciones especiales en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, tromboembolismo o convulsiones, o aquellos que tienen hipertensión, se recomiendan que las dosis iniciales se den en el rango más bajo, por ejemplo, en la poyetina alfa, pues ahí se van a iniciar los pacientes con 20 miligramos por kilo a comparación de otros que se puede iniciar hasta 50. Entonces, estas son situaciones especiales en las que se prefiere
irse de manera más cautelosa. Y los ajustes de las dosis subsecuentes pues se van a basar en cuanto a la concentración de hemoglobina del paciente, darle seguimiento al menos con una biometría hemática por mes para poder hacer los cambios, qué tanto ha estado aumentando o disminuyendo la concentración de hemoglobina, qué dosis tiene actualmente el paciente o circunstancias clínicas especiales. Por ejemplo, en pacientes con infecciones activas, con otro proceso inflamatorio, por lo general, estos pacientes van a necesitar dosis más altas, ya que esto va a interferir en la terapia, ya sea con hierro o la terapia con los agentes estimulantes. Y también las guías sugieren disminuir la dosis en caso de que lleguemos a una concentración de hemoglobina mayor de 11.5. Recomiendan disminuir la dosis en lugar de suspenderla y volver a valorar semanas con una nueva biometría para volver a hacer los cambios necesarios. Otras recomendaciones es reevaluar las dosis si el paciente presenta un evento adverso relacionado con el tratamiento o si el paciente tiene una enfermedad aguda progresiva, como ya mencioné en el caso de pacientes que tienen que hospitalizarse por alguna enfermedad, alguna infección. La frecuencia de la las guías recomiendan la darbepoetina cada 2 semanas, cada semana, la eritropoetina 3 veces por semana, pero esto también pues va a variar en cuanto al estadio clínico del paciente, los niveles de hemoglobina, si son muy bajos, si están en niveles más estables, el entorno del tratamiento, consideraciones obviamente del paciente, que tanto puede adherirse a la terapia, la tolerancia, tipo de agente. En pacientes que se encuentran en hemodiálisis, estos pacientes en cuanto a cuál es la vía de administración más adecuada y en los pacientes con hemodiálisis se puede recomendar la vía intravenosa o subcutánea. Al contrario, los pacientes que están con diálisis peritoneal o terapia de reemplazo renal, aquí se sugiere que la administración sea de manera subcutánea. Y bueno, pues elegir la terapia en función del balance de la seguridad, los costos, la disponibilidad. Sabemos que es un estimulante que es más, no en el mercado, pues es más costoso. Entonces, no todos los pacientes pues van a poder comprar esta terapia, este medicamento, y pues ahí se les va a sugerir otros tratamientos como la eritropoyetina, que la darbepoetina. Ahora, ya después de iniciar la terapia, tenemos que darle seguimiento a nuestros pacientes. Cuando al paciente se le acaba de iniciar el tratamiento, lo que sugieren las guías es medir la concentración de hemoglobina al menos una vez al mes y bueno, de ahí hacer los cambios. Y si nuestro paciente ya se encuentra ha tenido niveles de hemoglobina más estables, incluso si ya está, se sugiere que en aquellos que no tienen terapia de reemplazo renal sea cada 3 meses y en aquellos que tienen terapia de reemplazo renal, cualquiera que sea diabetes, diálisis o hemodiálisis, se debe de medir igual que fase de inicio, que pues estos hemodiálisis, ahí las tomas sanguíneas que realizan, la colocación de catéteres, bueno, de esta manera van perdiendo pues algunos miligramos de hemoglobina, por lo tanto, era más estrecha. También con agentes estimulantes da estas últimas recomendaciones o habla de llama hiporrespuesta sensibles en aquellos en que no va a haber un aumento en la concentración de hemoglobina después del primer mes de tratamiento, en pacientes en quienes se les esté dando la dosis adecuada basada en el peso. O sea, que se les inicia un aumento al menos de 1 miligramo por decilitro en hemoglobina. Bueno, estos pacientes se sospecha que sean hiposensibles y se acerca de qué otros factores pueden estar el tratamiento.
Y bueno, se sugiere que tampoco haya un aumento repetidos en las dosis más allá del doble de lo que se comenzó en estos pacientes, ya que pues muchas veces van a tener causas subyacentes por las que no estén respondiendo de manera adecuada a la eritropoyetina. Y bueno, así como hay pacientes que van a tener una hiporrespuesta adquirida y esta se va a definir como aquellos pacientes en los que se encontraban en tratamiento y que en las dosis tenían dosis estables de agentes, tenían ya su aumento en hemoglobina en metas, pero que posterior a esto han requerido aumentar la dosis en 2 ocasiones en más del 50%. Aquí se habla de que los pacientes presentan hiporrespuesta adquirida. Y bueno, esto es importante mencionarla y por respuesta, ya que esta se encuentra entre los factores predictores más poderosos de que el paciente presente un aumento en los riesgos de eventos cardiovasculares y mortalidad. Y por último, la guía nos proporciona estas tablas en las cuales podemos valorar en cada paciente, de tratar de buscar la causa por la que no esté bien a la terapia. Entre las causas elegibles, de hierro, la deficiencia de vitamina B12, hipotiroidismo o que los pacientes pues, no lleven una buena adherencia. Otras causas también corregibles es que se encuentre el paciente en ese momento en un estado inflamatorio, con alguna infección, que tenga sangrado, que tenga una malignidad subyacente o que también se encuentre el paciente con malnutrición. Y bueno, otras causas también que esas va a ser difícil corregir, pues que tengan alteraciones en la médula ósea o hemoglobinopatías. Pero bueno, tenemos que estar atentas a que nos puede tener alguna de estas causas el paciente al momento de la evaluación, de que no responda de manera adecuada al tratamiento. Y bueno, también nos da este abordaje en aquellos pacientes en los que no responden. Primero tenemos que buscar la adherencia del paciente, ver si el paciente sí está llevando a cabo las dosis adecuadas de eritropoyetina, si se la está administrando con la frecuencia que se le ha indicado. Si el paciente, si aquí se solicita niveles de reticulocitos, esto para saber si hay una causa subyacente como una pérdida sanguínea, si se le ha hecho, si tenemos que tiene sospecha de sangrado de tubo digestivo, pérdida sanguínea, bueno, ahí se recomiendan pues hacer los estudios pertinentes, ya sean endoscopías, colonoscopías o screening en caso de que sospechemos que el paciente tiene un proceso de hemólisis. También se toman niveles de vitamina B12 y folatos. Si están bajos, bueno, pues se tiene que dar tratamiento. El estado de hierro, esto para pues, dar la terapia con hierro vía oral o intravenosa en caso de que tenga deficiencia de hierro. También se sugiere medir PTH, medir PCR, esto sobre todo para ver pues, si el paciente tiene causa interfieran como hiperparatiroidismo. Y por último, la tercera línea de tratamiento que tenemos en los pacientes con anemia en enfermedad renal crónica es la transfusión de células rojas. De esta terapia va a ser que va a mantener la capacidad del transporte de oxígeno. O sea, en el momento en que el paciente lo necesite, va a mejorar los síntomas relacionados con anemia de manera más rápida que pues, en comparación con las otras terapias. Y nos dan es que esta terapia solo sea pues en los que se quirúrgico que necesitan una corrección rápida de la hemoglobina, bueno, ahí sí se recomienda, solamente como en estas situaciones especiales. Si no es así, que se evite para minimizar los riesgos relacionados con su uso, como pueden ser efectos relacionados con la transfusión, así como anafilaxia, igual que hierro intravenoso, o también, por ejemplo, en pacientes en los que se planea un trasplante de órganos, bueno, también se debe evitar, ya que la transfusión de células rojas va a aumentar
el riesgo de alosensibilización y bueno, tener para entre otras con hierro o con agentes estimulantes, y que estas dos terapias han sido ineficaces. Ahí también se puede tener en cuenta el tratamiento, o pacientes que tienen mayor riesgo de iniciar como son los pacientes que tengan enfermedad, antecedentes de EBC. Entonces, en estos pacientes se recomienda de primera línea. No debe basarse en un valor determinado de hemoglobina. Ponen un número de 8 de individualizar, sobre todo si llegan a urgencias de manera, estos tener en cuenta algunos otros umbrales en cuanto al valor de hemoglobina. Y por último, el tratamiento urgente en la transfusión se considera, igual, como ya mencioné, si la hemoglobina es menor de 7, si el paciente está inestable o si se va a someter a algún procedimiento quirúrgico. Tener en cuenta los riesgos de las transfusiones, algunos de ellos, errores a la hora de la transfusión, sobrecarga de volumen, importante sobre todo en pacientes con cardiopatías. También hay riesgo de hipercalemia, toxicidad por citrato. Pueden desarrollar también hipotermia, coagulopatía o reacciones transfusionales. Y bueno, pues ya eso sería todo en cuanto al manejo del tratamiento para anemia en enfermedad renal crónica. No sé si haya dudas o comentarios.